No pude contener mi emoción mientras me preparaba para embarcarme en la exploración de aguas profundas de mi vida. Nuestro equipo de experimentados exploradores de aguas profundas tuvo la rara oportunidad de investigar los restos del submarino Titanic. Poco sabíamos los horrores que nos esperaban bajo la superficie. Descendimos a las profundidades, nuestro sumergible deslizándose suavemente a través de la extensión oscura. La presión se intensificó y un silencio espeluznante nos envolvió. A medida que nos acercábamos a los restos del Titanic, una sensación de asombro y temor llenó la cabina. Los restos inquietantes de la embarcación desafortunada yacían, ante nosotros, un trágico recordatorio de las vidas perdidas. Pero nuestra emoción rápidamente se convirtió en miedo cuando nuestro equipo comenzó a fallar. Las lecturas del sonar fluctuaron enormemente y nuestros sistemas de comunicación comenzaron a fallar. Parecía como si la trágica historia del Titanic se filtrara en nuestra propia realidad. Las luces del sumergible parpadearon siniestramente, proyectando sombras espeluznantes sobre el metal corroído. Seguimos adelante, decididos a cumplir nuestra misión a pesar de los crecientes problemas técnicos. Pero a medida que nos adentrábamos más en los pasillos laberínticos del barco hundido, un temor inexplicable se apoderó de nosotros. Los pasillos, una vez majestuosos, ahora se sentían como túneles claustrofóbicos cerrándose sobre nosotros. Ruidos extraños resonaron entre los escombros que recordaban a susurros fantasmales. Era como si los espíritus de los perdidos a bordo del Titanic intentaran comunicarse con nosotros, advirtiéndonos que retrocediéramos. Nuestro equipo se desorientó cada vez más, incapaz de distinguir la realidad de la ilusión. Las sombras bailaban en los bordes de nuestra visión y los susurros se hicieron más fuertes en nuestros oídos. La paranoia se apoderó de nosotros, como si una fuerza invisible estuviera manipulando nuestros pensamientos y emociones. Pero fue el agua la que selló nuestro destino, una fuerza implacable que no mostró piedad. A medida que nos adentrábamos más en los restos del submarino Titanic, sin darnos cuenta del peligro inminente que acechaba en su interior, encontró su camino a través de grietas invisibles en el casco de la embarcación. Filtrándose a través de grietas invisibles en el casco del submarino, inundó los compartimentos, envolviéndonos en un terror helado. La comprensión de nuestra vulnerabilidad golpeó con una fuerza que nos robó el aliento. Ante un destino incierto, nos unimos, nuestros corazones latían al unísono y concentramos nuestros esfuerzos en un objetivo: sobrevivir. Se produjo el pánico mientras luchábamos contra el aumento del agua, tratando desesperadamente de sellar las brechas y restaurar la estabilidad. Nuestras voces resonaban con órdenes frenéticas, nuestros movimientos eran un borrón de energía frenética. Las herramientas repiquetearon contra las superficies metálicas y la marea creciente se tragó el sonido. Luchamos contra el peso del agua, su implacable fuerza amenazaba con vencernos. Con cada momento que pasaba, el avance del agua se hacía más insidioso. Se deslizó más alto, envolviendo nuestras piernas, nuestras cinturas, hasta que nos encontramos vadeando a través de un abismo de miedo y temor. La frialdad de su toque se filtró en nuestros huesos, entumeciendo nuestros sentidos y nublando nuestro juicio. El tiempo se convirtió en nuestro enemigo, instándonos a trabajar más rápido, a encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. La presión asfixiante de la situación nos llevó al borde de la desesperación, amenazando con extinguir las vacilantes llamas de la esperanza. A medida que nos dimos cuenta, el miedo se apoderó de nuestros corazones. Uno por uno, nuestra tripulación sucumbió a las implacables profundidades. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, tragados por la oscuridad. Otros se encontraron con su desaparición en una trágica lucha contra la fuerza despiadada del agua. A medida que nuestro número se reducía, la desesperación se apoderó de los supervivientes como un sudario sofocante. La urgencia de sobrevivir nos impulsó a la acción. Buscamos frenéticamente las brechas, nuestras manos temblaban mientras buscábamos sellar las grietas invisibles que nos habían traicionado. La embestida incesante del agua amenazó con ahogar nuestras esperanzas, extinguiendo las brasas parpadeantes de nuestro coraje. Con cada momento que pasaba,
la situación se volvía más grave. El agua, implacable en su avance, consumió nuestro entorno. Los compartimentos que alguna vez fueron familiares se transformaron en cámaras traicioneras, sus paredes se cerraron y nos confinaron dentro del abrazo sofocante de la desesperación líquida. El sumergible gimió bajo la presión, sus luces parpadearon por última vez. Sabía que mi destino estaba sellado. En lo que parecían los momentos finales, cuando el agua amenazaba con engullirnos, una oleada de determinación recorrió nuestras venas. Nos negamos a sucumbir al mismo destino que le sucedió al Titanic. Con un trabajo en equipo incansable y una resiliencia inquebrantable, luchamos contra la marea creciente. Milagrosamente, logramos reparar las brechas y estabilizar el sumergible. El agua retrocedió, retirándose al abismo, y nos encontramos en el precipicio de la salvación. La sensación de alivio se apoderó de nosotros, pero permaneció una inquietud persistente. Cuando resurgimos, la vista de la luz del sol atravesando las olas trajo una renovada sensación de esperanza. Pero el recuerdo de nuestra angustiosa prueba se aferró a nosotros como una sombra. El Titanic nos puso a prueba, desafió nuestra determinación y dejó una marca indeleble en nuestras almas. Salimos de las profundidades cambiadas para siempre, cargando con el peso de la tragedia que presenciamos. Nuestra misión, que alguna vez estuvo llena de emoción y curiosidad, se transformó en un inquietante recordatorio de la fragilidad de los esfuerzos humanos. Ahora, mientras estamos en las orillas, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento de lo que hay debajo, compartimos un vínculo forjado en el crisol de la supervivencia. Somos un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y un testimonio viviente del poder de la esperanza. La historia de nuestra expedición quedará grabada en nuestra memoria, una historia de advertencia que sirve como recordatorio del legado del Titanic. Se nos ha dado una segunda oportunidad, la oportunidad de honrar las vidas perdidas al compartir nuestra experiencia y abogar por la preservación de este cementerio submarino. Aunque hemos emergido de las profundidades, siempre llevaremos el peso de la tragedia del Titanic. Las cicatrices de nuestro encuentro son profundas y nos recuerdan el peligro que se esconde debajo de la superficie. Y cuando miramos hacia atrás, solo podemos esperar que nuestro viaje sirva como una advertencia para aquellos que se atreven a aventurarse en las desconocidas profundidades del océano. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Nunca anticipé el camino oscuro que recorrería cuando me embarqué en mi viaje para descubrir la verdad detrás de la tragedia del submarino Titanic. Como periodista impulsada por la búsqueda de la verdad, creía que arrojar luz sobre este enigma histórico pondría fin a las innumerables vidas perdidas. Poco sabía que las profundidades de esta investigación me sumergirían en un reino siniestro de miedo y misterio. Mi incansable búsqueda de respuestas me llevó por un camino laberíntico. Revisé archivos, entrevisté a sobrevivientes y examiné cada fragmento de evidencia. Pero cuanto más descubrí, más me di cuenta de que había quienes deseaban mantener la verdad sumergida bajo las olas de la historia. Comenzó con una serie de mensajes anónimos, una inquietante sinfonía de advertencias que hizo añicos la frágil paz de mi investigación. El primero llegó en forma de carta, se deslizó subrepticiamente por debajo de la puerta de mi oficina, sus ominosas palabras grabadas con tinta oscura sobre el papel prístino. La letra no le resultaba familiar, sus trazos erráticos e inquietantes. Detenga su persecución, ordenó, su tono era un susurro escalofriante que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Pero un mensaje no fue suficiente para disuadir mi curiosidad. Fue seguido rápidamente por una llamada telefónica, su origen enmascarado por tecnología sofisticada, haciéndolo imposible de rastrear. La voz que emanaba del otro extremo tenía un tono amenazador, como si la pronunciara un fantasma que acechaba en las sombras. Estás jugando un juego peligroso, siseó, cada palabra goteando malevolencia. La amenaza flotaba en el aire como una niebla tóxica, filtrándose en las profundidades de mi conciencia.
A medida que pasaban los días, las advertencias se hicieron más audaces y descaradas. Me encontré encontrándome con figuras sombrías que acechaban en los rincones más oscuros de la ciudad, sus rasgos oscurecidos por el velo del anonimato. Su presencia era sofocante, sus intenciones veladas en secreto. Su mensaje tácito fue claro: cesen sus consultas o enfrenten las consecuencias. Los mensajes se infiltraron en cada aspecto de mi vida, invadiendo mis pensamientos y perturbando mi sueño. Sin embargo, a pesar de la creciente presión, me negué a sucumbir a las amenazas. El encanto de lo desconocido, el ardiente deseo de desentrañar los secretos ocultos bajo la superficie, me impulsaron hacia adelante. Cada advertencia sirvió solo para encender la llama de la determinación dentro de mí, fortaleciendo mi determinación de descubrir la verdad. Pero a medida que profundizaba en el laberinto de mi investigación, las advertencias aumentaban en intensidad. Los mensajeros anónimos se volvieron más audaces, sus tácticas más descaradas. Comenzaron a dejar recuerdos escalofriantes en mi puerta, muestras macabras de su omnipresencia. Un mechón de cabello, teñido de carmesí, una fotografía distorsionada por símbolos espeluznantes, una nota críptica escrita en un idioma que no pude descifrar. Con cada paso más cerca de la verdad, las amenazas solo sirvieron para alimentar mi determinación. El miedo se apoderó de mí, pero mi determinación solo se intensificó. Las amenazas alimentaron mi resolución, empujándome a profundizar en los secretos ocultos entre los escombros. Sabía que lo que sea que yaciera debajo de la superficie merecía ser desenterrado, sin importar el costo. A medida que profundizaba en las turbias profundidades de la tragedia del Titanic, el velo del secreto comenzó a desmoronarse, revelando una red de corrupción y encubrimientos. Parecía que entidades poderosas tenían un interés creado en ocultar la verdadera causa de la desaparición del submarino. Cuanto más me descubría, más se apretaba su agarre a mi alrededor. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cada sombra parecía ocultar un peligro acechante y cada mirada de un extraño se sentía como una acusación. Dormir se convirtió en un lujo distante mientras las pesadillas asolaban mis noches inquietas. Visiones del submarino hundiéndose en el olvido, los gritos de los pasajeros condenados resonando en mis oídos, atormentaron cada momento de mi vigilia. Pero el verdadero terror vino cuando me topé con la evidencia de una siniestra conspiración. Una fuente anónima me proporcionó documentos clasificados que insinuaban el sabotaje deliberado del submarino Titanic. La verdad yacía enterrada bajo capas de engaño y los responsables no se detendrían ante nada para asegurarse de que permaneciera oculta. Las amenazas aumentaron a medida que me acercaba a la verdad. Mi auto fue manipulado, las líneas de freno cortadas, enviándome a toda velocidad hacia el desastre. A altas horas de la noche, figuras siniestras acechaban fuera de mi apartamento, su siniestra presencia era un escalofriante recordatorio de que estaba siendo vigilada. En mi desesperación, contacté a un colega de confianza, un compañero periodista de investigación. Formamos una alianza, compartiendo nuestros hallazgos y reuniendo nuestros recursos. Juntos, descubrimos un rastro de corrupción que conducía a los niveles más altos del poder. Pero nuestra búsqueda incesante tuvo consecuencias. Nunca anticipé los horrores que se desarrollarían cuando me embarqué en una expedición para investigar el impacto ambiental de los restos del submarino Titanic. Nuestro grupo de dedicados investigadores partió con nobles intenciones, con la esperanza de arrojar luz sobre las consecuencias duraderas de este trágico evento. Poco sabíamos que nuestro viaje daría un giro aterrador hacia las profundidades del horror y la desesperación. A medida que nos acercábamos a los restos hundidos del submarino Titanic, una sensación de aprensión llenó el aire. El otrora majestuoso barco ahora yacía en silencio, un monumento en descomposición a una era pasada. Nuestra misión era clara: evaluar el impacto ecológico de los restos y diseñar un plan para mitigar cualquier daño ambiental. Equipados con instrumentos científicos de última generación, profundizamos en las profundidades, recolectando muestras cuidadosamente y documentando nuestros hallazgos.
Las gélidas aguas del océano Atlántico nos abrazaron, pero persistía una tensión subyacente, como si las mismas profundidades susurraran advertencias que no logramos comprender. Fue durante nuestra exploración meticulosa que nos topamos con una revelación impactante: la presencia de sustancias tóxicas que se escapan del submarino Titanic. Los compuestos químicos, durante mucho tiempo confinados dentro del casco de la embarcación, ahora se habían liberado en el frágil ecosistema marino. Las implicaciones eran graves y una sensación de fatalidad inminente se apoderó de nosotros. Mientras analizábamos las muestras, se confirmaron nuestros peores temores. Las sustancias tóxicas plantearon una grave amenaza para la vida marina, infiltrándose en el delicado equilibrio del ecosistema del océano. Las implicaciones no se limitaron a las inmediaciones de los restos. El penacho tóxico se estaba extendiendo, como una enfermedad maligna, contaminando vastas extensiones del océano. Cada día que pasaba, la situación empeoraba. Extrañas anomalías comenzaron a manifestarse en las aguas circundantes: vida marina desorientada, deformidades grotescas y un tono enfermizo que empañaba el otrora vibrante paisaje marino. Fue un apocalipsis lento y silencioso, desarrollándose bajo la superficie, oculto a los ojos del mundo. La desesperación se apoderó de nuestras almas cuando nos dimos cuenta de la magnitud de la catástrofe. Nuestra investigación había descubierto una caja de Pandora y no estábamos preparados para contener los horrores desatados. Buscamos frenéticamente la ayuda de agencias gubernamentales y organizaciones ambientales, pero la respuesta fue dolorosamente lenta, atascada en trámites burocráticos. Mientras tanto, la influencia tóxica continuaba extendiendo sus insidiosos zarcillos. Nuestras pesadillas estaban plagadas de los inquietantes gritos de criaturas marinas agonizantes. Su silenciosa súplica de salvación resonaba en nuestros sueños. Sentimos que el peso de la responsabilidad nos aplastaba, porque sin darnos cuenta habíamos desatado esta fuerza devastadora sobre el mundo. Dentro de nuestro equipo de investigación, la desesperación y la discordia comenzaron a enconarse. Algunos sucumbieron al miedo paralizante, sus espíritus quebrantados por la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Otros, atenazados por la culpa, buscaban desesperadamente la redención, dispuestos a sacrificarlo todo para corregir los males que habíamos desatado sin darnos cuenta. A medida que se intensificaba el ataque tóxico, nuestra esperanza disminuía. Fuimos testigos de la destrucción irreversible de ecosistemas que alguna vez fueron prósperos, reducidos a páramos yermos desprovistos de vida. El océano, que alguna vez rebosó de vitalidad, se convirtió en un cementerio, un testimonio inquietante de nuestros fracasos. En nuestra hora más oscura, surgió un rayo de esperanza, un gran avance en nuestra comprensión de las sustancias tóxicas y una solución potencial para mitigar sus efectos devastadores. Reunimos nuestras fuerzas restantes, impulsados por una determinación colectiva de rectificar nuestros errores y restablecer el equilibrio en las aguas devastadas. Con un propósito renovado, lanzamos una campaña incansable para crear conciencia, exigiendo una acción inmediata para contener la pluma tóxica que se propaga. Lentamente, el mundo comenzó a escuchar. Gobiernos y organizaciones unidos en una carrera contra el tiempo, movilizando recursos para combatir la catástrofe ambiental. Pero las cicatrices de esta tragedia siguen grabadas en nuestras almas. Los inquietantes recuerdos de los restos del submarino Titanic y la consiguiente devastación ecológica servirán para siempre como un claro recordatorio de la capacidad de la humanidad para causar estragos en el mundo que habitamos. Mientras cuento esta historia, los recuerdos de la tragedia del submarino Titanic han plagado todos mis momentos de vigilia desde ese fatídico día. Como exmiembro de la tripulación, sobreviví al caos y la devastación, pero el peso de la culpa del sobreviviente me ha perseguido sin descanso. El hundimiento del gran navío parecía inexplicable, un trágico accidente que cobró incontables vidas. Pero en lo más profundo de mi alma persistía una sospecha que me carcomía, que había más en la historia de lo que parece. Impulsado por una insaciable necesidad de respuestas, me embarqué en un traicionero viaje para regresar al lugar del naufragio.
El océano Atlántico se extendía ante mí, sus oscuras profundidades, un sombrío recordatorio de las vidas perdidas. A medida que descendía al abismo, el inquietante eco del pasado se hizo más fuerte, como el canto de una sirena que me invitaba al corazón del misterio. El silencio escalofriante me envolvió mientras me acercaba a los restos hundidos. El otrora majestuoso submarino Titanic ahora yacía en ruinas, un cementerio de metal retorcido y sueños destrozados. Los recuerdos me inundaron, los rostros de mis camaradas caídos rondando mis pensamientos. El barco, una vez rebosante de vida, ahora exudaba una inquietante quietud, como si guardara secretos que rogaban por ser revelados. Armado con una cámara y una determinación alimentada por una necesidad inquebrantable de cierre, comencé mi exploración. Cada pasillo corroído, cada ventana rota, susurraba historias de la tragedia. Pero fue lo que descubrí en las habitaciones del capitán lo que me heló hasta la médula. Entre los restos del escritorio del capitán, descubrí una pila de documentos, escondidos de miradas indiscretas. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero las palabras grabadas en ellas se grabaron en mi conciencia. Hablaron de un complot siniestro, un acto deliberado para sabotear el submarino Titanic. La evidencia apuntaba a una intrincada red de traición y codicia. El barco, considerado insumergible, había sido víctima de las maquinaciones de aquellos con motivos ocultos. El hundimiento no fue un accidente, fue un acto de sabotaje calculado. El miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta de la magnitud de la revelación. Los responsables de la tragedia aún estaban en libertad, sus secretos enterrados en las profundidades. Sabía que me había topado con algo mucho más peligroso de lo que jamás había anticipado. Pero mi búsqueda de justicia no vacilaría. Armado con la verdad, resolví exponer a los culpables y honrar la memoria de las almas perdidas. Sin embargo, cuanto más profundizaba en la investigación, más sombras se cerraban a mi alrededor. Sucesos extraños plagaron mis días y noches. Susurros fantasmales resonaron por los pasillos de mi mente, como si los espíritus de los difuntos me estuvieran guiando hacia la verdad. Figuras misteriosas acechaban en la periferia de mi visión, su presencia era un recordatorio constante de que no estaba solo en este viaje traicionero. La paranoia se convirtió en mi compañera constante, royendo los bordes de mi cordura. Cada paso que di estuvo envuelto en incertidumbre, cada revelación se encontró con la misma medida de temor. El peso de la responsabilidad pesaba mucho sobre mí, como si las almas de los perdidos contaran conmigo para llevar a sus torturadores ante la justicia. Me puse en contacto con compañeros sobrevivientes, formando una red clandestina decidida a revelar la verdad. Juntos, juntamos nuestros recursos y compartimos nuestros hallazgos, navegando a través de las sombras proyectadas por aquellos que buscaban silenciarnos. Al final, armados con evidencia innegable, expusimos la impactante verdad al mundo. El hundimiento del submarino Titanic no fue un accidente, fue un acto atroz de traición orquestado por personas impulsadas por la codicia y el desprecio por la vida humana. Pero incluso cuando prevaleció la justicia, las cicatrices de esa horrible tragedia quedaron grabadas en nuestras almas. Los fantasmas del pasado acecharían para siempre en nuestros sueños, un recordatorio. Sobreviví a la tragedia del submarino Titanic, pero los horrores que presencié ese fatídico día me han perseguido en cada momento de mi vida. El peso de la culpa del sobreviviente se apoderó de mí, como si de alguna manera hubiera engañado a la muerte mientras otros perecían en las profundidades. Las pesadillas que asolaban mi sueño eran vívidas e implacables, pero no sabía que el verdadero terror aún estaba por llegar. A medida que los días se convirtieron en noches, mi comprensión de la realidad comenzó a fallar. Las sombras bailaban en la periferia de mi visión, susurrando inquietantes secretos que me dieron escalofríos. Los rostros de los perdidos aparecieron ante mí, sus ojos llenos de acusación y desesperación. Cuestioné mi cordura, sin saber si lo que vi era una manifestación de mi culpa o algo mucho más siniestro. La línea entre los sueños y la realidad se volvió borrosa y las pesadillas se filtraron en mis horas de vigilia.
Captaba destellos de los restos sumergidos en lugares inesperados, un reflejo en el escaparate de una tienda, una fotografía en un periódico. Los restos del submarino Titanic parecían seguirme, un recordatorio constante de la tragedia que cobró tantas vidas. Cada noche descendía al abismo de mis sueños, reviviendo la caótica escena del hundimiento. El eco de los gritos de ayuda, el sonido escalofriante del casco gimiendo bajo la presión, todo se convirtió en una sinfonía retorcida que tocaba en mi mente. El frío agarre del océano se apretó a mi alrededor, amenazando con arrastrarme a las profundidades una vez más. Las alucinaciones se hicieron más intensas, más reales. Sentí que el agua helada se filtraba en mis huesos, el peso aplastante del mar presionando contra mi pecho. Podía saborear la sal en mis labios, escuchar los gritos ahogados de los que estaban atrapados debajo. Era como si los espíritus de las almas perdidas buscaran consuelo a través de mi tormento, su presencia era un recordatorio constante de la tragedia a la que sobreviví. La paranoia me consumió y me obsesioné con descubrir la verdad. Profundicé en los archivos, estudié los relatos de los sobrevivientes e investigué los eventos que condujeron a la desaparición del Titanic. Cuanto más descubrí, más caí en una red de conspiración y encubrimiento. Las fuerzas oscuras parecían estar en juego, manipulando el curso de la historia y manipulando los límites entre la vida y la muerte. Me acerqué a otros sobrevivientes, desesperada por obtener respuestas. Pero sus caras tenían la misma mirada angustiada que la mía. Todos estábamos atrapados en esta danza macabra, unidos para siempre por nuestra experiencia compartida. La culpa del sobreviviente pesaba sobre nosotros como un ancla, arrastrándonos más hacia el abismo. Al final, me di cuenta de que las pesadillas y las alucinaciones no eran meros productos de mi imaginación. Eran una manifestación del dolor y el sufrimiento colectivo que persistía desde ese fatídico día. Las almas de los perdidos no habían encontrado la paz y buscaban retribución por las injusticias que los condenaban a lo más profundo. Mientras escribo este relato, todavía me atormentan los ecos del abismo. Las pesadillas persisten, las alucinaciones continúan y la culpa sigue siendo un espectro siempre presente en mi vida. Solo puedo esperar que al compartir mi historia, pueda darles una apariencia de cierre a esas almas perdidas y encontrar consuelo sabiendo que no estoy solo en mi lucha. Pero las sombras aún bailan en los rincones de mi visión y los susurros del pasado continúan persiguiéndome a cada paso. La tragedia del submarino Titanic ha dejado una marca indeleble en mi alma, un escalofriante recordatorio del delgado velo que separa a los vivos de los muertos.